Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y estamos en el programa El Taquillero. Un programa en el cual hablamos de reseñas, cine, series y todo lo que tiene que ver con cualquier evento cinematográfico o televisivo. Pero bueno, no soy yo el encargado de llevarlo, sino que son tres personas las que lo llevan. Y por eso esas tres personas hablan cada semana los miércoles a las 7 de la tarde aquí en Grupo Radio Cómplices. Así que, aunque hoy uno de ellos no está, vamos a nombrar a los tres porque hasta el ausente es importante. Así que vamos a decir los nombres de las tres personas. Se trata, como siempre, del programa El Taquillero, presentado por Iván Belenda, Óscar Gómez y Daniel Belenda. Así que todo vuestro. Hola, muy buenas a todas y a todos. Es un nuevo programa del Taquillero. Estamos hoy Iván y yo, que soy Óscar Gómez. Hola, buenas. Queremos dar un abrazo a Dani, que nuevamente no puede estar, pero tiene razones para ello. Está acabando en últimas jornadas de un rodaje, entonces un abrazo para él. Y en el programa de hoy, al final vamos a hablar de un comentario inspirado con él recientemente, porque estábamos los tres hablando en una grabación y comentó él que cómo es posible que estamos en el año 2023 y seguimos viendo todos los años películas sobre la Primera o la Segunda Guerra Mundial y siguen siendo innovadoras e interesantes, y que es un gran mérito porque al final parece que tendría que haberse ya explotado todo en cuanto a lo narrativo. Entonces hemos decidido coger este tema para hablar un rato durante el programa de hoy, poniendo un poco el límite de las películas que vamos a hablar entre las que fueron posteriores a Salvar al Soldado Ryan o La Delgada Línea Roja, que nos parece que quizás son las dos películas que ya estaban tanto al final del siglo XX como al principio del XXI y que ya nos dan pie a hablar de todo el cine bélico que hemos visto en lo que llamamos de siglo XXI. Sí, además esas dos películas estrenadas en el mismo año que formalmente tienen sus parecidos pero también sus diferencias, ¿no? Al final el Salvar al Soldado Ryan es algo más visceral, ¿no? Algo más sangrienta desde el punto de vista violento y es algo más poética. La Delgada Línea Roja también es verdad que viene de un cineasta como Terrence Malick, ¿no? Que en sus películas siempre suele enfocar las historias desde un punto de vista muy filosófico y muy sensible en algunos instantes. Y eso es lo que hemos decidido hacer, también buscar películas, igual se nos cuela alguna también fuera de las dos guerras mundiales, ¿no? Que eso, que van innovando un poco también técnicamente, narrativamente y, y bueno, que espero que os gusten algunas de las selecciones que vamos a ir haciendo. En primer lugar, hablando de de estas dos que abren, es buen tema decir que si pensamos en los grandes directores de cine de todos los tiempos, prácticamente todos han hecho al menos una película bélica. Ahora estabas hablando tú de Malick, Spielberg en esta del soldado Ryan, Tarantino ha hecho la suya, Christopher Nolan, y ya de los antiguos, pues John Ford hizo muchas, John Huston, es como que es un tema en el que quieren meterse prácticamente todos. Sí, la verdad es que me llama la atención, pero llama la atención también porque estas películas sí que suelen ser, sí que suelen tener un punto diferenciador. Sam Mendes, por ejemplo, también con 1917,
adopta además un estilo compuesto única y exclusivamente desde el punto de vista formal por un falso plano secuencia muy coherente con lo que se está contando en la película, muy acertada la decisión. En este sentido, muchas veces hablamos de que los planos secuencias a veces pueden resultar un poco caprichosos, es decir, y no tener ningún tipo de sentido narrativo más allá que albergar un trabajo técnico arrollador pero sin sustancia. Entonces, yo creo que Sam Mendes aquí sí que acertó un poco con el hecho de narrarla en plano secuencia. Y luego también estaba pensando en Dunkerque, de Christopher Nolan, porque Dunkerque es una película bélica que hasta donde yo sé jamás se había hecho. No la historia de Dunkerque en sí, que hay una película también situada que narra la batalla en Dunkerque. Ahora mismo no me acuerdo, creo que era de los años 50. Sí, creo que se llama Dunkerque, Que se llamaba de Dunkerque hecho el también. título. Pero aquí Nolan lo que hace es adoptar tres puntos de vista, como hace siempre en su cine, ¿no? El tiempo para él es vital. La forma de contar las películas no suelen ser lineales cronológicamente, no empiezan desde el principio y acaban por el final, sino que va como repartiendo un poco las tramas en diferentes puntos del tiempo. Y a mí es lo que me alucina de Dunkerque, ¿no? Que pueda conseguir trabajar desde tres vértices narrativos, tierra, mar y aire, una semana, un día, una hora, juntar todas esas tres tramas en un montaje tremendo y apabullante, con una banda sonora de Hans Zimmer también muy, muy opresiva, y lograr una de las grandes películas bélicas de este siglo. Sí, es buen punto este primero porque estaríamos hablando de dos películas que han destacado, que han sido una maravilla técnica absoluta y sería una de las razones en las que decimos no hay otras películas bélicas previas hasta ese momento, así sobre todo porque en 1917 hubiera sido imposible hacerla otros años antes porque ya no en el cine muy antiguo, pero sería costosísima cada prueba y a nivel de producción yo creo que sería algo imposible y Dunkerque, pues el hecho de ir jugando con las temporalidades, yo creo que es algo que hemos ido viendo o sea, no se ha inventado ahora ni mucho menos, pero es algo que se ha empezado a explotar más en los últimos 10, 15, 20 años y hubiera sido más raro encontrarlo en su momento, porque al final el hecho de dividir a unos personajes lo hemos visto muchas veces, pero tiene verdadero mérito que todo eso confluya en algo común. En este caso, de hecho, no se tocaban en ningún momento esos personajes, ¿no? Me quiero En, recordar en, que había en, un acercamiento, pero que únicamente de forma lejana tenía alguna cosa que hacía uno cierta repercusión en otros, pero... Bueno, realmente sí que hay un punto en el que sí que se chocan las tres historias. Es un momento, bueno, cerca del final y tal, que no es el final final. Pero igualmente, quiero decir, sí que se van viendo como los diferentes puntos de vista de cada antes de ese momento, ¿no? La previa de ese momento sí que trabaja a partir de diferentes puntos de vista que luego se entrelazan, pero igual es el único punto así en el que lo hacen. Lo que dices tú, Mm, ciertas cosas que suceden anteriormente pues afectan a las otras historias, ¿no? Pero literalmente no se juntan apenas, ¿no? apenas, sí. Mm. Otra de los aspectos que creo que hacen que se siga renovando este género
es, por ejemplo, que Tarantino hizo una comedia dentro de este género y claro, al final yo creo que estas películas para mucha gente les da mucho respeto porque al final están narrando un acontecimiento real. Entonces, siendo un acontecimiento en el que falleció tanta gente y que es una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad, el hecho que se atreviera Quentin Tarantino a hacer con Malditos Bastardos una comedia, porque, a ver, son muchos géneros Malditos Bastardos, pero el más chocante probablemente sea ese. Sí, bueno, también es verdad que es una película que a ver, no se adhiere a la realidad, ¿no? Entonces, es decir, hay algo en la película como un tono de fábula, de cuento. De hecho, la película se iba a llamar Érase una vez en una Francia ocupada por los nazis, que al final ese es el título del primer capítulo, porque Malditos Bastardos, si la habéis visto, reconoceréis que tiene cinco capítulos. Y al final, claro, al jugar con sus propias reglas y no adherirse a la realidad, yo creo que sí que el punto cómico, en vez de chocar, se agradece, porque además, en su modo, Tarantino es bastante respetuoso con lo que sucedió, como luego repitió jugada, en ese sentido, en Érase una vez en Hollywood, ¿no? El hecho de trastocar un poco los hechos de la historia y darles algo más que gravedad y tristeza, pues yo creo que se agradece. Si fuese una comedia en la que viésemos constantemente la masacre que se hizo en aquellos años, pues probablemente no funcionaría tanto, pero Tarantino, como es eso, como juega un poco dentro de su mundo y de las reglas que él propone, pues se compra mucho mejor. De hecho, yo no sé a ti si se te ocurre alguna otra comedia bélica de este siglo, porque lo más parecido que se me ocurre anterior es la de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, y reconozcamos que aunque tiene algún aspecto de comedia, no es una película con la que te rías demasiado. Ya, es que es difícil. Estaba pensando yo, así comedias, es que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, Jojo Rabbit, por ejemplo, Bueno, es no verdad. es del género bélico como tal, ¿no? Pero sí que ahí juega con la comedia y Claro, le y sale con bien, Vietnam las de Hot Shots, por ejemplo, claro. Sí. que son directamente una parodia. Bueno, saliéndonos un poco de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sí que la película de En Tierra de Nadie, de Danny Stanovic, tiene algún punto de comedia. Por lo general es una película que tampoco me hace excesiva gracia. O sea, me gusta, pero la parte de comedia no creo que esté tan presente como lo indican los géneros de la película. Tiene puntos, pero sí que no la veo yo como tan comedia negra como la estaban catalogando. Y ejemplos en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial de comedias, que es difícil encontrar. O sea, algunas Bueno, saldrán. para empezar, el número de películas que se ha hecho sobre la Primera Guerra Mundial es muchísimo más pequeño que de la Segunda, pero muchísimo. Lo que pasa es que se han hecho algunas que son magistrales, pero se podría decir que una de cada 20 sobre una de las guerras mundiales es sobre la primera y las otras 19, No son solo las segundas. claro. Sí, de hecho es raro muchas veces, ¿no? O sea, bueno, ahora no tanto, pero sí que como se ha normalizado tanto las películas que se sitúan en la Segunda Guerra Mundial, y como tú dices, en la primera no muchas, cuando llega una situada en la primera ya es algo como más extraño. Me pasó un poco en este caso 1917, no es que la película sea rara ni nada por el estilo, sino que el decir, anda, que no van a elaborar una historia dentro de la Segunda Guerra Mundial, sino que se van a situar en la primera. También
con mucho sentido, porque la película al final, según Sam Mendes, el director, era como un homenaje a su abuelo que había estado en la Primera Guerra Mundial, entonces tiene sentido situarla en ese punto, pero claro, yo creo que a nivel histórico, en el momento en el que estamos ahora, los hechos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial han resultado como más chocantes ¿cómo Claro, decirlo? es más fácil señalar a los malos en la segunda a día de hoy, porque, Más por porque era algo cercanía. más racial y en la primera era algo más político el origen de todo ese conflicto. Ahora estaba pensando y me ha venido a la mente la serie de Víbora Negra de Mr. Bean, que su cuarta temporada eran oficiales de la Primera Guerra Mundial. Claro, es años 90, o sea que es más atrás de lo que estamos pensando, pero eso era una comedia pura y dura. Otro de los aspectos que creo que pueden hacer que cambie, que sea original una película bélica es cambiar la perspectiva y que en vez de los protagonistas ser unos soldados como tal, bueno, siguen siendo los soldados los protagonistas, pero tiene gran importancia el medio de transporte con el que viajan. En la película de Spielberg de War Horse es un caballo y vamos viendo cómo el caballo va siendo elegido por distintos pelotones y demás. En Black Hawk todo tiene que ver con un helicóptero, en Corazones de Acero con un tanque. Bueno, en la de K-19 de Catherine Bigelow era un submarino. También, sí. Sí, la verdad es que... Contexto que te engloba, en un caso, caballería, en otro, pues, grandes, los que van en helicóptero, son operaciones rápidas. Se bajan con la cuerda, hacen lo que sea, se vuelven a montar y ahí no ha pasado nada. Los tanques, pues, es algo que puede con todo. O sea, de alguna forma se genera el ecosistema de la película a partir de la gente que rodea ese vehículo o ese animal. Sí, bueno, Entonces, de estas que dices, yo creo que igual, porque War Horse sí es verdad que no la he visto, pero la de Corazones de Acero sí que tenía ese componente, no de, como decías, como en un helicóptero de llegas, bajas, haces lo que tal, subes, como sucedía prácticamente todo en el tanque, sí que era algo más, da la sensación de que en ese sentido era algo más especial, y era una película que estaba bastante bien. O sea, yo recuerdo que es una película que además lo petó bastante en su momento a nivel de taquilla y tal. Protagonizada por Brad Pitt, Logan Lerman, que era el que había hecho de Percy Jackson en la película de 2010 y tal, y dirigida por el de Escuadrón Suicida, la fallida versión de 2016, y realmente era una película que me acuerdo que en su momento hablaban un poco como si una especie de pero yo creo que porque el protagonista era el mismo, con una especie de nueva versión de Malditos Bastardos, pero en vez de ir por los campos matando nazis, pues dentro de un tanque, ¿no? Luego en la película temáticamente narrativamente no tenía nada que ver, ni tonalmente, ¿no? Pero bastante interesante. Y luego también podríamos incluir películas que innovan dentro del género de bélico y dentro de las guerras mundiales, el terror o ciencia ficción, ¿no? Hace no mucho, bueno, estamos ahora mismo en 2023, había sido en 2018 cuando habían estrenado la de Overlord, que era una película básicamente era una película como de terror, terror ciencia ficción, ¿no? En el que incluían así como aspectos de soldados zombies, pero no el zombie que imaginamos todos, ¿no? Eran algo más rollo infectados, que a mí me había parecido una sorpresa enorme,
O sea, es de estas películas que tienen un toque a serie B muy gustoso, un toque a serie B en cuanto a la trama, no en cuanto a la técnica, porque técnicamente era bastante buena, con buenas actuaciones y buenas escenas de acción, y a mí me había parecido una película enérgica, entretenida, y que llegó sin hacer mucho ruido, y creo que consiguió su propósito de ser un gran entretenimiento. Sí, además me pasó cuando, fíjate que cuando he pensado temáticamente de qué tenía sentido hablar hoy con respecto a la ciencia ficción, he pensado en Overlord, y Overlord cuando la vi me hizo pensar mucho en la película de Capitán América, y no se me ha ocurrido la película de Capitán América como ejemplo de esto hasta que has dicho tú eso. Sí, es que al final como hay tantas historias de bélicas, pues únicamente decir, vale, pues vamos a, vamos a irnos un poco a la inventiva, a lo que podemos hacer. Y como se hicieron tantos experimentos atroces, pues únicamente pues meter poco en esto. La de Malnacidos, Claro. esta que han hecho española, también eran con experimentos, cómo llegaban los zombies, ¿no? O Sí, 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 sí. sea, como ejemplo español y de una película que se estrenó hace 2 años, Mm. pues también está Malnacidos, de películas que mezclan ciencia ficción con cine bélico. Y luego sí es verdad que de este género, de terror y tal, yo sí que quería rescatar una película, poco conocida realmente, pero yo creo que merece la pena, que se llama Death Watch, una película de 2002, que el protagonista era Jamie Bell, conocido por ser Billy Elliot sobre todo, y en su reparto también tenía a Andy Serkis, que es este hombre que es una máquina tremenda, porque al final ha interpretado un montón de personajes que, que han sido, que ya han hecho de alguna manera historia dentro del cine, como Gollum, o César de la precuela del Planeta de los Simios, o el King Kong de Peter Jackson, ¿no? Aquí no hace un personaje digital, pero, pero creo que era una película de terror que se situaba en la Primera Guerra Mundial, seguía a unos soldados que se refugiaban en una trinchera esperando que les rescatasen, y en esa trinchera digamos que empiezan a pasar una serie de cosas sobrenaturales y tal. Bueno, todo el tema tenía como un simbolismo bastante marcado y tal. Era una de estas películas que tenían como en el guión cierto interés, ¿no? Para a ver qué es lo que estaba pasando, cómo se resolvía el entuerto. Y sí que creo que merece la pena ser rescatada, porque es eso, es de estas películas que además recuerdo de cuando estás en el videoclub hace ya 20 años, que te llamaba un poco la atención la carátula, ¿no? Era así como una cara enfadada casi cubriendo todo el póster, así con colores rojos, y luego como el reparto en pequeñito cubriendo la parte de abajo del mismo. Eh, Interesante película, que si podéis Yo, conseguir. yo, yo hay una historia que, sinceramente, yo la leí en su momento, es una historia real que sucedió, que me parece que sería perfecta para una historia de terror, porque era en la zona del Pacífico, estaban los estadounidenses que estaban empujando más a los japoneses, y llegado un momento ya tuvieron que meterse, adentrarse dentro de la selva, si no me equivoco, era de Birmania, los soldados japoneses, y llegaron a una zona infestada de cocodrilos y mataron a más de, creo que eran 5.000 soldados japoneses entre los cocodrilos. No debió de haber prácticamente supervivientes, y es como uno de estos actos de... En teoría estos animales no atacan a los humanos, pero esta vez fueron todos en manada, que no sé, tal como a veces se rebaja a máquinas asesinas algunos de estos animales en películas. Me extraña que no quisieran hacer una serie B sobre ese acontecimiento. Bueno, tú dales tiempo, Oscar.
O si no Ya. lo hago yo mismo, porque me pareció chulísimo. Otro de los aspectos que me parece que hacen interesantes las películas de cine bélico de ahora es que ya llevamos un tiempo que estamos viendo a especialistas en la guerra, especialistas en un aspecto muy concreto, y me parece que siempre es interesante ver a un especialista de lo que sea en cualquier película. Por ejemplo, en la película de Impacto, John Travolta, que era un editor de sonido, tú le veías cómo se edita sonido, igual que tú en una película Un cazador ves cómo acecha y cómo lo hace de tal forma, un baloncestista tú le ves entrenar, y en películas bélicas, en Tierra Hostil, veías a un desactivador de bombas, en El francotirador veías a un francotirador, y cómo la película hacía mucho énfasis en escenas en las que estaban haciendo lo suyo, y que son dos películas, sobre todo la primera, la de En Tierra Hostil, me parece que tienen escenas muy logradas. El francotirador yo sí que diría que tiene escenas muy logradas, no que sea una gran película. De En No, Tierra Hostil sí que diría que es una buena película. sí, en Tierra Hostil era tensa, era muy tensa. Sobre todo en esas escenas, ¿no? Porque al final estás ahí pendiente un poco de lo que pueda pasar y tal, porque al final cualquier fallo, cualquier pequeño golpe, personaje se va, golpe, quiero decir, que sin querer le da una pequeña patada a algo que estaba por ahí escondido y puede volar en pedazos. Creo que ahí Catherine Bigelow, la directora, sí que conseguía mucho, mucho con poco, ¿no? Y luego el francotirador, yo lo que pasa es que creo que las escenas bélicas están rodadas de forma maravillosa, y luego el drama humano se me queda un poco cojo. Bueno, el drama humano, el drama que hay por ahí de relación, de personajes, porque al final la película es el personaje principal en Estados Unidos haciendo su vida, luego se marcha, escenas de acción, luego vuelve, luego se vuelve a marchar. Entonces yo creo que ahí la película tenía una irregularidad que al final, claro, acaba un poco afectando al cómputo general, ¿no? Pero Sí, bueno, es una película de Clint Eastwood, que, bueno, Clint Eastwood ha hecho más películas de cine bélico. A veces Clint Eastwood ha basado sus historias más que en novelas, en artículos periodísticos. mm, Y da la sensación de que no le daba para hacer una película entera siendo fiel al concepto que parecía que quería transmitir al principio, porque de hecho tú ves, yo creo que es una primera, no sé si llega la hora en la que ves al francotirador ser francotirador, pero llegado un momento es que ya se pone un arma más mm, cercana y ya le ves disparando como mm, cualquier otro soldado, o sea que la propia película pierde ese compromiso de contarte la historia de un especialista, mm, más allá de luego el tema humano que tú dices, que por otro lado, Clint Eastwood yo creo que como persona de su época que es, para contar un poco lo que ocurría en el interior de sus personajes, lo que menos le convenía era que hablaran, mm, y en esta película parece que no hacen otra cosa. ya. Ujú. Y bueno, luego hablando de francotiradores, hay una película que esta sí que creo que está muy bien. Nos vamos a 2001, ¿no? Con Enemigo a las puertas, que al final era una película que básicamente se centraba en la... Porque me ha venido un poco a la mente esta peli porque en El francotirador llega un punto en que el francotirador, interpretado por Bradley Cooper, está un poco haciendo su lucha personal contra otro francotirador que hay allí en Irak. Y aquí en Enemigo a las Puertas tenemos a Jude Law versus Ed Harris, que es también ahí una constante lucha de francotiradores, y que la película en ese sentido creo que funcionaba muy bien, porque esa sí que hace tiempo que la vi, esa sí que no se dejaba
no, se dejaba de tonterías, ¿no? Es decir, que iba al grano con el conflicto entre los dos personajes. Evidentemente tienes que contextualizar la época, hay más personajes, relaciones personales y tal, construcción de las mismas. Había un buen trabajo en ese aspecto, pero era muy intensa luego en sus escenas de batalla. Y creo que sí es de esas películas que merecen la pena volver a rescatar de vez en cuando también. Sí, no sé si has dicho que era de Jean Jacques, ¿no? No, Que no lo he dicho. Mm, era el director francés que hizo la película sobre el oso, o mm, en Nombre de la Rosa. O sea, yo no sé si puede considerarse un director grande o no, pero sí que es un director que sobre todo ha prestado mucha atención a la naturaleza mm, en sus historias y a que de verdad pudieras creerte que era bastante real todo lo que está pasando. mm. Sí, Eh, a mí sí que en general, yo realmente, por el oso, por esta y por el nombre de la rosa, ya se tiene ganada la confianza. un buen puesto. Mm, Y en mi caso por la de En Busca del Fuego también, que esa me parece una mm, película muy buena y sin ningún bien. diálogo, lo que en algunos casos hace que una película sea todavía mejor. Mm. Vale, luego has estado hablando tú de películas de terror. Me parece que también dentro del cine bélico hay películas que son más aventureras y, y me acordé de esta película llamada Monument Man, que si no me equivoco la dirigía George Clooney. Mm. No me parece una grandísima película, pero al menos temáticamente te da algo un poco más original, que es que los protagonistas son como una especie de cuerpo que se encarga de recuperar las obras robadas por los nazis. Sí, sí. Eh, que es una temática que ya se había hecho en los años 60 en una película, en mi opinión, muy superior, que es la del tren, que de hecho Mm. me parece una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, pero bueno, que temáticamente, más en la aventura que en el cine bélico, Monument Man es un buen ejemplo de película que te puedes encontrar y dices, ah, mira, pues Sí. si no lo conocías, qué curioso. Mm. Sí, bueno, creo que es una película que es un poco blanda, ¿no? Y bueno, quiero decir que se salvaba la película bueno, por las intenciones sobre todo, que creo que son muy buenas, y que a ver, el reparto al final, mira, tienes a George Clooney, tienes a Bill Murray, tienes a Bob Balaban, ¿no? Tienes a John Goodman, quiero decir, al final tienes un reparto que te levanta cualquier cosa. A Matt Damon también tenías y a Kate Blanchett, o sea que en ese aspecto bien. Pero bueno, yo creo que siempre tienes esa idea, ¿no? De que este tipo de películas bien podrían haber salido un poco mejor, más allá de las intenciones, el resultado un poquito más solvente, ¿no? Si Es lees todo. todos los ingredientes, te da la Mm, sensación de que podía haber salido algo mucho mejor. Es lo que tú dices claro. total, dices, con estas cosas, ¿cómo es que no ha surgido? Mm. Bueno, Pues a que ver, con lo que hay nos conformamos, pero si hubiese sido algo mejor, además teniendo en cuenta que George Clooney llevaba una serie de películas que había dirigido, que realmente en ninguna bajaba del notable, porque tenía la de Confesiones de una mente peligrosa, la de Los idus de marzo, la de Buenas noches y buena suerte, entonces quiero decir que ya como actor es bastante carismático, a mí no me disgusta para nada, y como director demostraba que era una persona que sabía perfectamente dirigir una película, y esta es como que, pues bueno, un bueno, puntín por debajo. Pero bueno, como digo, lo que hay tampoco está tan mal. sí. Mm, Eh, luego, dentro de otra temática ya quizá un poco más seria, está la de los niños soldados. Y los niños soldados no están dentro de un conflicto de Primera o Segunda Guerra Mundial, pero sí de las continuas guerras que hay en África, y es Beast of No Nation,
que si no me equivoco fue la primera película de Netflix que De se hizo, Netflix. Ujú. Sí, sí, sí. que bueno, fue en una película Dura, dura, dura. porque Mm. Sí, 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 no, dura, cruel incluso. Con esto no quiero decir que la película, quiero decir, sea cruel de forma gratuita, ¿no? Y con un Idris Elba apoteósico, ¿no? Que era mm, este guerrillero líder que era el que instruía a los niños para llevarlos a la muerte, helaba la sangre, ¿no? sí, Helaba es bastante que la sangre. para nada es cruel porque de hecho, tú que sabes que soy malísimo al acordarme de películas, esta película la vi hace bastantes años y sí que me acuerdo que en un momento podían haber sido todos los gráficos que eran y directamente la propia cámara se giraba para que no vieras cómo iban a masacrar a una persona. Mm. Entonces, Pero el suceso sí que llegó a suceder, ¿no? Yo es que me refería, sucedía, pero no lo veía, claro, pero sí, ya no lo veías. Pues vale, simplemente sí, decías, mira, es tan terrible todo lo que ya estás bien, entendiendo que pasa, que claro, ya no te vamos a enseñar. porque no es necesario, ¿no? Yo es que me refería un poco a cruel en todo lo que sucedía, Sí, sí, no hombre, por lo que... por supuesto Ujú, está... sí. Mm. Y bueno, yo también tenía como otra película, bueno, dos películas aquí pensadas. Una hablamos de ella hace poco, cuando hicimos el programa sobre la Seminci y tal, que es La Zona de Interés. No es una película bélica como tal, pero al final te está mostrando un punto de vista de la Segunda Guerra Mundial que no se había visto eh, demasiado en el cine, ¿no? O sea, el hecho de que sigas a una familia nazi, bueno, al lado de Auschwitz y tal. Y bueno, tampoco voy a describir mucho cómo es la película, porque ya lo había comentado. Y luego me he acordado de una película que a mí me gusta bastante, que se llama Valkyria, con Tom Cruise, Mm, en la que básicamente, bueno, sigue al general que era Klaus von Stauffenberg, que había organizado pues el intento de asesinato hacia Hitler y tal, junto con los nazis renegados que no creían y no estaban de acuerdo con la causa y tal. Y creo que era una película que funcionaba bastante bien, una película casi de espionaje dentro del ejército nazi y tal, y bastante bien dirigida por Bryan Singer, que bueno, ahora evidentemente no lo vamos a ver mucho porque bueno, en fin, no ha hecho cosas buenas, por así decirlo, pero bueno, que su parte, que como director sabía crear tensión, sabía dirigir, y esta película sí que me había resultado muy interesante como se llevaba un poco toda la historia, las reuniones que había, los diálogos, la tensión que se iba mascando poco a poco. Entonces, como otra recomendación, ¿no? Esta historia ya dentro del ejército nazi, de los altos cargos, por así decirlo, que ya sí, no se además introducía es dentro una de... película que está Sí, en distintas plataformas que la tienes para elegir. mm, O sea, yo sí que recuerdo que en su momento decían, pues, Prime Video, taca, mm, Flixolé, taca y tal, como mm, que al final, si tienes una, te la van a acabar metiendo ahí mm, porque va como pasando de una a otra. mm. Bueno, el caso es que esta película la quería mencionar un poco por eso, es decir, ya no estamos dentro del campo de batalla, ¿no? Estamos en oficinas. Entonces creo que también era necesario recalcar un poco remarcar este tipo de películas. Claro. Mm, Ahora que hablabas tú entre esta película y la zona de interés sobre nazis junto a los campos y tal, también alemanes entre nazis es una cosa. El pueblo alemán, cuando no estaba por la causa nazi, se ha representado en películas recientemente. Cuando has dicho Jojo Rabbit, la familia, el personaje de Scarlett Johansson estaría ahí. Es una alemana
que está en contra de los nazis. Vida oculta, que era la que tenía apuntada yo, creo que no era Alemania, que era Austria, Sí. pero era una familia en la que el hombre no quería unirse a filas porque, a ver, en estos conflictos sí que se ha visto muchas veces que no se imponía en muchos países meterte en el ejército, pero te convertías en en un paria social si no lo hacías, en lugares concretos, digo. Pero, pero en esta película de Vida Oculta se veía que le empezaban a retirar la palabra cuando le veían porque no se había vuelto de los nazis y bueno, Sí, sí. más allá de la duración, era una película también dura en general. Sí, bueno, yo tengo un problema con la peli es que sí que se me hace un poco cuesta arriba. Es decir, esas 3 horas, siendo también de Terrence Malick y tal, del que hablamos hace un rato por la delgada línea roja, creo que, o sea, creo que es la mejor película que hizo desde la delgada línea roja y bueno, así se me hizo un poco cuesta arriba. Pero bueno, igualmente sí que es interesante, ¿no? Que Al se menos traslade el por punto de ver vista ahí. que relaten eso, claro. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y luego me pareció interesante hablar también de películas en las que se mostrara cómo algún país que no tenía a priori nada que ver con el conflicto, de repente empezaron a llevar a gente joven para luchar ahí. Y el caso más sonado siempre es el de Gallipoli en Australia, que Australia era un país que prácticamente se estaba fundando a comienzos del siglo XX, se estaba empezando a constituir como país y para mostrar su poder al mundo, de repente empezó a mandar soldados a Turquía a que lucharan en la Primera Guerra Mundial. Y eso, Peter Weir hizo en los 80 una película llamada Gallipoli en el que se veía esto, pero una película más reciente que hizo Russell Crowe es El Maestro del Agua, en el que se veía ese mismo contexto y yo creo que igual sobre este tema tiene más que ver El Maestro del Agua porque sí que se veía claramente el tipo de vida que había en Australia y el total contrasentido de que tuviera que irse su hijo o sus Sí, hijos, ya no sé cuántos eran, a 10.000 kilómetros de distancia a un conflicto sí, en el no que tenía nada que tampoco ver. es que no sé, que visto con esta perspectiva solo valió para poner en el mapa a Australia dentro de los países de ese bloque. Mm, ujú. Y en último lugar, ya fuera de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sí que hay ciertas películas que hablan más de guerras o de conflictos eh, locales o entre dos países más pequeños que han salido durante este siglo XXI y que creo que merecen la pena. Uno es En Tierra de Nadie, que es una película de Bosnia y Herzegovina y que hablaba pues de la guerra de los Balcanes que hubo en los años 90. Otra es Mandarinas, que hablaba sobre la guerra que hubo en Georgia y cómo lo veían los estonios que veían llegar a los refugiados. Mm. Joint Security Area, que no habla como tal de una guerra, pero sí que habla de esa especie de guerra fría que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y Johnny Mad Dog, que al final es una Beast of No Nation, o sea, una película sobre niños soldados, solo que esta lo hicieron en el propio país de origen de Liberia con ayuda de dinero francés para poder hacerla. Mm. Pues bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso bastante
bastante extenso, ¿no? Considerable de todo lo que viene dando y lo que ha dado el cine bélico en los últimos años, sobre todo, y que al final quiero decir que se agradece bastante, ¿no? Que es decir, de un tema tan ya repetido muchas veces, importante, ¿no? Que siga habiendo películas, pero bueno, al final, quiero decir, si nos quedamos con historias suelen ser bastante repetitivas, oye, que haya gente que Claro. tenga esa visión para mostrar estas épocas de una manera más, pues como hemos dicho, más innovadora y que sorprendan, ¿no? También desde el punto de vista siempre cinematográfico, ¿no? Sí, Y luego que y también, evidentemente, que te hagan descubrir cosas que probablemente no sepas, ¿no? Que eso vale. también ¿Hay viene bien. alguna película de este siglo que no hayamos nombrado y que te apetezca comentar por algo? Bueno, a ver, se me ocurre una que sucedía durante la Primera Guerra Mundial, antes y durante, que es, me parece, la precuela de The Kingsman, ¿no? Que sí es verdad que es una película que no me gustó demasiado, porque bueno, al final, a ver, se están ahí un poco, como hace Tarantino con Malditos Bastardos, ahí se están inventando un poquito la historia, pero bueno, quiero decir, también desde el punto de vista narrativo, pues bueno, está Matthew Vaughn por detrás, que al menos, sobre todo en la estilización de las escenas de acción, pues era bastante innovador. Y luego hay otra película italiana que se estrenó hace un par de años que se llama Freaks Out, que trata sobre, bueno, los miembros de un circo, los engendros, digamos, de un circo que por culpa de la Segunda Guerra Mundial el circo queda destruido y quedan ahí en mitad de, creo que era, bueno, claro, de Italia, digo, es italiana, están en Italia y vamos, básicamente intentando sobrevivir como pueden. Es que claro, desde el punto de vista de unos engendros de circo, por ejemplo, eso no se ha llegado a ver, o no recuerdo yo que hubiese películas que trabajasen en este aspecto con esos personajes. Y claro, es una película que ya por el nombre ya están haciendo alusión bueno, a Freaks, la película de Todd Browning de 1932. Esta película de la que hablo, la de la italiana, tiene un punto bastante más cómico que La parada de los monstruos Mm. y que no tiene nada que ver con guerras ni nada y tiene como un toque también fantástico, ¿no? Que le metían ahí. Es algo, tenía un rollo como de realismo mágico, ¿no? Como estas películas Amélie, El laberinto del fauno, ¿no? Hay algo por ahí no del todo real, ¿no? Pero que era interesante. Era una película que estaba bien Mm. y también se puede recomendar. Sí, yo en estas también me acuerdo que podría haber dicho dentro de los especialistas hasta el último hombre, porque al final era un juez de paz, era un soldado que iba a la guerra y que no iba a portar ningún arma, que lo único que hacía era rescatar soldados del campo de batalla. Me parece, bueno, creo que Mel Gibson en general, las películas que hace están bastante bien como director. Y bueno, esta creo que es la última que ha hecho. No ha vuelto a hacer de momento ninguna más. De momento Que, ninguna más. que más o menos le salió bien. Y si te parece, para cerrar el programa, vamos a hacer que ya hicimos en programas anteriores, que vamos a coger un año cinematográfico al azar y vamos a hablar un poco a grosso modo de lo que fue ese año. Entonces voy aquí desde la aplicación que tengo a coger un año al azar entre el año 2023 y el año 1895, a ver qué año me sale, y me ha salido el año 2014. Entonces, Buen año ese, ¿eh? ¿qué se te ocurre así de primeras? De primeras Interestelar. Interestelar. De Muy bien. primeras Interestelar. Y no es la única. Bueno, Interestelar yo creo que ya la reconoce todo el mundo como, bueno, para mí una de las obras maestras que ha hecho Christopher Nolan, una película muy emocional, muy,
muy espectacular en lo visual, muy, muy emocionante. Como se había comentado, ¿no? En aquella época la mejor sucesora de 2001. Yo creo que también un poco porque al final, bueno, es prácticamente tal vez Interestelar va un poco más allá en lo que respecta a mundos, ¿no? Porque al final Interestelar va más allá del sistema solar y tal. Pero vamos, una película alucinante y maravillosa. El Whiplash, por ejemplo. Whiplash, claro. Whiplash de película de Chazelle. música de las mejores que hemos podido ver. Bueno, de las mejores que hemos podido ver, sin añadir ningún apéndice. Yo estaba viendo ahora que también de ese año hay 2 thrillers enormes, La isla mínima y perdida, que son 2 señores peliculones como Dios manda, que uno más en un tono más andaluz, otro en un tono más americano medio. Son dos. En David Fincher es hablar muy en grande, pero son 2 de las mejores obras de sus directores. Sí. O sea, sí. Y es complicado en Fincher, porque Fincher... Claro, es que por eso decía, es que con Fincher es un poco más difícil decir que esta es de las más grandes, pero es que de verdad creo que sí. Sí. Es misteriosa, envolvente. Al contrario que mucha gente, yo creo que Ben Affleck pega muchísimo en el papel, porque es un tío que no se entera de nada y digamos sus capacidades interpretativas, que bueno, ha demostrado que tiene talento en otras películas, pero bueno, aquí con esa cara de pan que tiene de vez en cuando da bastante el pego. Y luego estaba Rosamund Pike, que estaba fenomenal. Me acuerdo de este año de Boyhood, por ejemplo, la película que rodó Richard Linklater durante 12 años, que me parece una película también que realmente no es que te esté contando, o sea, que no tenga una trama como una película, como la mayoría de las películas, ¿no? Porque al final estamos siguiendo la vida de un chico desde que tiene 8 años hasta que tiene 20, ¿no? Es decir, a ratos, quiero decir, parece que no está, tiene un guión, evidentemente, hay una historia que hay que seguir, pero bueno, hay algo muy reconocible en todo lo que le está pasando. Y como experimento me parece una auténtica pasada ver a los actores, tanto el Coltrane, que es el protagonista, como Patricia Arquette e Ethan Hawke, crecer, ¿no? Envejecer en pantalla. Claro. Yo me acordaba de Relatos Salvajes, que fue una película que prácticamente, o sea, el nombre del director surgió de la nada. De hecho, es un nombre que prácticamente no hemos vuelto a poder reconocer en nada, porque creo que solo ha hecho una película y la ha hecho 9 años después. O sea, creo que si no la han estrenado va a salir ahora la primera película que ha hecho 9 años después, pero luego tú veías si estaba la creme de la creme, estaban todos los mejores actores argentinos que pudiera haber, estaban metidos en el mismo saco. Entonces yo creo que es una de las películas argentinas más memorables que podemos encontrar. Más en ciencia ficción, El amanecer del planeta de los simios, de la trilogía más reciente del planeta de los simios, me tendría que poner, igual es en mi clasificación personal es la tercera, pero partiendo de que es muy alta la cuerda, o sea, de las 3 sería igual la tercera para mí, pero es eso, que la cuerda está tendida muy arriba, entonces que sigue estando, me parece un entretenimiento estupendo. Bueno, y también estaba El Gran Hotel Budapest. Yo creo que podría ser la mejor película para mí de Wes Anderson, siendo un cineasta que me gusta bastante, pero en general yo creo que es la película favorita
de la mayoría de la gente de Wes Anderson, ¿no? Que además es una película que es una cosa un poco extraña porque se había estrenado por abril o por marzo del 2014 y claro, luego para la temporada de premios arrasó bastante con, creo que fueron 9 nominaciones, y digo que es algo raro porque las películas que normalmente se nominan o van tal suelen estrenarse en verano y tan pronto a la gente o a los académicos que también son gente, ¿no? Pero tal, se les suelen olvidar esas películas y esta es como que mantuvo ahí el interés y no se olvidaron de ella. Y bueno, también recuerdo de este año Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, el comienzo de lo que fue este año ya el final de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, que como ya dije en alguna ocasión creo que es la mejor trilogía que ha hecho Marvel. Como universo cinematográfico al menos. Sí, al menos sí. Uh-huh. Sí, yo también de las que me venían ahora eran de acción las dos, que una de ellas es X-Men Días del Futuro Pasado, que a mí me parece de las más divertidas de X-Men. Ahora mismo no sabría decir si para mí es la mejor o la peor, pero digo si es la mejor o la cuarta o la 17ª, pero me parecía, además creo que es de las primeras veces que veíamos una adaptación de un cómic y ya está dentro de un grupo de superhéroes que ya estaba afianzado. Porque obviamente en Watchmen era una adaptación de la historia o tal. Y la otra es Redada Asesina 2, porque al final dentro del cine de artes marciales parece que esta película ya por habilidad técnica y medios es una de las cosas más grandes que se ha podido hacer dentro de ese género. Bueno, es que las coreografías de acción de aquella película, como ya lo eran en la primera, eran una auténtica barbaridad. De hecho, a quien le guste John Wick, ¿no? Si por lo que sea no ha visto estas dos películas, vamos, van a ser una auténtica pasada. O sea, se lo van a pasar muy bien. Y luego me estaba acordando de otras dos películas de acción, una de acción, más de acción y otra de acción ciencia ficción, que serían Kingsman, la primera, parodia del cine de espías que nos descubre a Taron Egerton, un actor que posteriormente interpretaría a Elton John en Rocketman, entre otras cosas, que me pareció una de las mejores películas de aquel año y que tenía una de las secuencias de acción mejor, una de las secuencias de acción, vamos a decir, mejores que he podido ver en los últimos 15 años, tal vez, una que sucede dentro de una iglesia y no digo más. Y luego Al filo del mañana, con Tom Cruise y Emily Blunt, que era como una especie del día de la marmota, de Atrapado en el tiempo, en la que bueno, a Tom Cruise lo cogen y lo mandan ahí a una guerra contra unos alienígenas y en fin, muere y repite y empieza a repetir el día constantemente. Y era una película entretenidísima. Y estamos un poco a la espera, o yo por lo menos estoy un poco a la espera de una secuela, porque se comentó que se iba a hacer una secuela y Emily Blunt hace poco dijo que estaba ya en funcionamiento la preproducción. Así que no sé cómo queda la cosa. Y bueno, esto es un poco lo que nos daba tiempo para decir hoy, salvo que de última hora te venga alguna otra. No, así está bien. Entonces, nada, pues cerramos el programa por hoy. Yo me voy despidiendo. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias a todos por escuchar el programa El Taquillero. Como digo, programa en el que hablamos de música y todo lo que tiene que ver con el mundo del cine. También anunciar que en breve, la semana pasada, el fin de semana, estuvimos en Cortopilar, donde pudimos ver a Loni Verge, a Silvia Aguilar, a Jorge Sanz, y algunos de ellos nos han dicho que vamos a poder entrevistar, así que desde aquí
agradecer al programa El Taquillero, que gracias a la labor que hacen, pues estamos siendo reconocidos como un punto de cultura cinematográfica, y desde aquí felicitar la labor que están haciendo los tres llevando adelante este programa. Me refiero a Iván Belenda, Óscar Gómez y Nadiel Belenda. Gracias a todos por escuchar El Taquillero. Ya sabéis, miércoles 7 de la tarde aquí en Grupo Radio Cómplices, por 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 Radio Cómplices.